Yo creo que mucha gente deposita demasiada confianza en los suplementos, pero ni los esteroides hacen tanto. O sea, la creatina es una bomba, o sea, realmente sirve para todo. A mí personalmente me gustan mucho los nootrópicos. De hecho, yo he formulado un preentreno. Muy buenas chicos, estamos en un nuevo episodio de La Base del Éxito. Estamos en el Icon Gym en Valencia y hoy nos acompaña el señor Adrián Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues encantado de estar aquí. Esta es mi segunda casa. Yo vivo aquí al lado y entreno en este gimnasio. Y bueno, encantado de teneros a vosotros aquí y a ver qué se cuece. Va a ser brutal, seguro. Estamos súper contentos de que nos hayas prestado este ratito. Seguro que va a ser un podcast súper interesante. Nos puedes nutrir de muchas cosas porque eres un tío que sabe mucho. Y estamos súper contentos de que estés aquí. ¿D'accord? Empezamos al grano. Venga, vamos con la primera pregunta. Sabemos que Adrián es un experto en suplementación deportiva y yo le quería preguntar si la gente deposita demasiada confianza en la suplementación, si realmente todos los suplementos funcionan. Yo creo que sí, yo creo que la gente deposita demasiada confianza en la suplementación, espera milagros. Yo de hecho empecé a aprender sobre suplementación con 15 y 16 años porque buscaba algo que me ayudara a mejorar mi físico. Yo era una persona que venía de un sobrepeso, quería cambiar físicamente y entonces empecé a investigar, a leer qué me puedo tomar, si agua con limón, té verde, tal. Buscar la pastillita mágica que me hiciera mejorar, perder grasa sobre todo. Y claro, tenía esa esperanza de que eso existiera. Ni los esteroides hacen tanto, o sea... entonces mucha gente por desinformación, por falta de conocimientos, busca o piensa o cree que los suplementos pueden ayudarle a cambiar su físico de la noche a la mañana o de forma muy exagerada. Y esto no funciona así. También hay personas que por lo contrario piensan que los suplementos no sirven para nada. Y tampoco es así. Es decir, yo siempre digo lo mismo. Hay unos cuantos suplementos con bastante evidencia para ciertos contextos, para ciertos objetivos, y hay una gama más amplia de suplementos que pueden ser útiles en contextos muy concretos. Pues por ejemplo, imaginamos, para mejorar el descanso, pues la melatonina pues, ha demostrado, evidencia científica, que nos ayuda a dormir mejor. ¿Que sea necesario para dormir? No, no sea necesaria porque nosotros mismos la sintetizamos, pero sí que es cierto que nos puede ayudar a dormir mejor. Ahora, si tú ya duermes bien, suplementarte con melatonina no te va a hacer dormir mejor, ya duermes suficientemente bien. Entonces lo que yo digo siempre, hay contextos en los cuales a ti te puede beneficiar un suplemento y para objetivos concretos. Yo no puedo pedirle a la melatonina que me haga perder grasa. Me entiendo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que mucha gente deposita demasiada confianza en los suplementos, pero sí que es cierto que algunos suplementos, en algunos contextos, sí que pueden ser muy útiles. Y para ti, Adrián, ¿cuál es el combo ideal? Si te tuvieses que quedar con 3-4 suplementos, ¿cuáles serían tus preferidos? Esta pregunta me la han hecho más de una vez, ¿eh? ¿Sí? Y yo creo que dos los tendría claros, que uno por un lado es la cafeína, a nivel estimulante, a nivel de mejora del rendimiento deportivo, a nivel de mejora del rendimiento cognitivo, te ayuda a pensar mejor, a ser más ágil, a tener más atención, más concentración, más enfoque. En segundo lugar, la creatina, porque ya no solo a nivel de rendimiento deportivo, sino a nivel de salud en general. O sea, cada vez tenemos más evidencia. Mira que hay estudios sobre la creatina a nivel, hasta de protección de enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, a nivel antioxidante. O sea, la creatina es una bomba, o sea, realmente sirve para todo. Tiene sentido, porque la creatina nosotros mismos la sintetizamos y está presente en todas nuestras células. Entonces, realmente tiene sentido. Y en este contexto, o sea, en el contexto de buscar una mejora de la salud cuando no tenemos unos niveles de creatina óptimos, pues obviamente nos lo va a dar. Y al igual que a nivel de rendimiento deportivo, si nosotros tenemos una capacidad de almacenamiento de creatina de 100, sintetizamos 60, esos 40 que nos faltan para llegar al tope nos pueden mejorar, pues eso, salud, rendimiento, etcétera. Y luego, en tercer lugar, es algo que siempre me cuesta decir, porque por un lado pienso, la vitamina D es como suplemento, que es una vitamina, pero también actúa como hormona. Como suplemento puede ser muy útil si tienes una deficiencia. ¿Qué pasa? Que en la mayor parte de contextos, casi todos los seres humanos tenemos deficiencia de vitamina D, porque no nos exponemos al sol lo suficiente, porque cuando nos exponemos al sol llevamos cremas solares que impiden esa síntesis, esa conversión a vitamina D. Y entonces, en muchos contextos la vitamina D es súper útil. De hecho, como que creo que he hablado contigo una vez, con el tema de vitamina D, melatonina, participa en la síntesis de hormonas. Entonces, es necesaria tanto para la fijación del calcio de los huesos, a nivel de metabolismo contráctil, o sea, es una hormona que tiene muchas funciones. Entonces, en muchos casos diría la vitamina D, pero a mí, por ejemplo, también me parece muy útil
los nootrópicos. Y nootrópicos no es un suplemento en concreto, sino un grupo de sustancias, que pueden ser suplementos, pueden ser fármacos también, que lo que hacen es ayudarte a concentrarte más, a ser capaz de atender más, prestar más atención, capaz de, por así decirlo, potenciar tu desarrollo cognitivo, tu capacidad de inteligencia, o sea, tu inteligencia, por así decirlo, como que eres capaz de utilizar más cantidad de tu cerebro. Y de esto, bueno, pues la cafeína está considerada un nootrópico, la creatina también está considerada un nootrópico, pero por ejemplo, la aceticolina, la hupercina, el extracto de melena de león, luego ya sustancias o fármacos que son fármacos, que no son, digamos, suplementos, pues tenemos ahí todos los derivados de las anfetaminas, medicamentos para el TDAH. Esos son toda una serie de fármacos o sustancias que, por una vía o por otra, lo que hacen es mejorar muchísimo tu capacidad de atención, tu memoria, tu enfoque. Y yo personalmente, que soy una persona que trabaja mucho y necesita estar muy concentrado, a mí personalmente me gustan mucho los nootrópicos. De hecho, yo he formulado un preentreno que lleva varios nootrópicos, el Focus, que no solo lo utilizo para entrenar, sino lo utilizo para estudiar, y de verdad se nota muchísimo, porque eres capaz de rendir mucho más. Es decir, lo que a lo mejor te cuesta una hora de redactar, con el suplemento soy capaz de redactarlo en 40 minutos, media hora, ¿sabes? Soy capaz de rendir muchísimo más. Y esto, Adrián, antes de nada, para quien no lo sepa, tú eres uno de los formuladores de una de las empresas más tochas, más importantes de suplementación a nivel de España. Explica eso un poco, porque yo sé que prácticamente todo el mundo te conoce, pero para poner en contexto a quien te esté viendo por primera vez, explica qué haces con... Bueno, pues yo soy formulador en Big Suplementación, que es una empresa que se dedica, pues, a la suplementación deportiva, salud, etc. Hace 2020 fue cuando empecé yo a divulgar en redes sociales, empecé a hablar sobre suplementación, sobre proteínas, y bueno, varias empresas de suplementación se fijaron en mí y se me planteó el proyecto de empezar a formular con varias de ellas. De hecho, fue básicamente porque yo dije, yo no quiero colaborar con ninguna marca. Yo, si algún día colaboro con una marca, me gustaría ser en calidad de formulador, me gustaría sacar mi propio preentreno y, si puede ser, algún suplemento más. Entonces varias empresas se pusieron en contacto conmigo y yo, llegado un momento, decidí que quería apostar por Big porque era la empresa que más me gustaba. Ellos tenían un marketing muy bueno, tenían un producto bueno, lo que le faltaba era hacer productos multiingredientes con diferentes suplementos que tuvieran sentido, que las dosis fueran las correctas, que los suplementos fueran los adecuados, o sea, que tuvieran evidencia científica, y yo creía que eso se lo podía aportar, porque había estudiado para eso. Entonces decidí entrar en Big y lanzamos varios suplementos, lanzamos 3 o 4 y tuvieron mucho éxito. Y entonces, bueno, mis jefes dijeron, venga, vamos a sacar más suplementos. Adri, quiero que hagamos un suplemento para mejorar el cabello, la caída del pelo. Quiero que saquemos un suplemento para dormir mejor. Quiero que saquemos un suplemento para pérdida de grasa. Y empezamos a sacar suplementos y ahora mismo no sé si son 18, creo que yo he formulado 18 suplementos diferentes. Y bueno, el 2024 también se va a venir cargado porque mínimo ya van a salir 4 o 5 más. Y bueno, pues me dedico a eso principalmente a través de, bueno, mi trabajo habitual. También soy docente en una plataforma de formación donde también hablo sobre suplementación, pero también hablo sobre un poco de fisiología, microbiología, nutrición, o sea, un poco de todo. De hecho, genero bastantes vídeos de YouTube para ellos y también doy clases en la plataforma que es Fit Generation. Muy bueno. Ahora que has hablado de los nootrópicos, te quiero hacer una pregunta desde la ignorancia total. ¿La sinefrina es un nootrópico? No, la sinefrina es un betagonista y es un falso estimulante, porque la sinefrina, la P-sinefrina, porque dentro de la sinefrina existen diferentes análogos, como la M-sinefrina, que eso es como, pues, como una efedrina, básicamente, es un fármaco. La P-sinefrina es un falso estimulante porque interactúa con los receptores beta, pero no genera una alteración a nivel cardíaco, es decir, no te eleva la frecuencia cardíaca, no te eleva las pulsaciones, salvo que se combine con cafeína. Sí, se combina con cafeína, sí, pero eso lo eleva la cafeína, porque hay mucha gente que piensa, buah, la sinefrina es un estimulante, es un falso estimulante. Es a nivel cognitivo solo. No, cognitivo no, o sea, interactúa con todos los receptores beta de nuestro cuerpo. Los que nos interesa básicamente son los del tejido adiposo, que lo que hacen básicamente es el adipocito, la célula de grasa, lo que hace es, cuando se une un receptor beta, o sea, cuando se une una sustancia el receptor que está en la membrana de ese adipocito, lo que hace es facilitar la salida de los triglicéridos al exterior, al torrente circulatorio, para que después pueda ser oxidado. Entonces, digamos que la P-sinefrina lo que facilita la pérdida de grasa por eso, porque facilita esa posterior oxidación de las grasas. Si no hay suficiente grasa en el torrente circulatorio, pues obviamente no se va a quemar. Es más para eso que para mejorar el rendimiento, sí, ¿no? Sí, para el rendimiento
aún no está demostrado que mejora el rendimiento. Hay estudios que lo han evaluado y lo que se ha visto es que cuando nosotros utilizamos pesinefrina se produce un ahorro de glucógeno muscular. ¿Por qué? Porque se oxida mayor cantidad de grasa. Pero este ahorro de glucógeno muscular aún no ha sido, digamos, demostrado que pueda llegar a mejorar el rendimiento, que tiene todo el sentido del mundo. Es decir, si tú en un deporte de resistencia eres capaz de ahorrar más glucógeno y eres capaz de oxidar más grasa, vas a poder, digamos, retrasar la fatiga y por lo tanto probablemente vaya a mejorar el rendimiento. Pero los estudios que hay, que sobre todo son en ciclistas, no se ha podido mostrar una mejora del rendimiento. Sí, una modificación del sustrato energético, como es pues mayor oxidación de grasas y menor oxidación de carbohidratos, pero no tanto como una mejora del rendimiento. Aunque tiene todo el sentido. Tiene, ¿no?, todo el sentido del mundo. ¿Y qué diferencia habría con la L-carnitina, que también...? La L-carnitina es otra molécula que nosotros mismos también sintetizamos y en este caso la diferencia es que la L-carnitina digamos que no interactúa sobre un receptor el cual facilite la movilización de las grasas. Lo que hace es la molécula que se encarga de coger la grasa, llevarla a las mitocondrias y a que ahí se oxide. Entonces, digamos que tienen funciones complementarias. Podrían ser un buen combo, ¿no? Podrían ser un buen combo, lo que pasa es que con la L-carnitina y la pesinefrina, digamos que tienen un poco contextos diferentes. Es decir, nosotros siempre, continuamente, pues estamos sintetizando L-carnitina porque la vamos a utilizar. Es decir, es la molécula que se encarga de coger la grasa, meterla a la mitocondria y que se oxide, que se queme. Y las mitocondrias son nuestros órganos celulares donde se oxidan las grasas. Bueno, se oxidan los diferentes sustratos energéticos. Bueno, ¿qué ocurre? Normalmente no tenemos un déficit de L-carnitina. Normalmente la L-carnitina no es el limitante a la hora de oxidar grasa. En algunos contextos sí, pero normalmente no. ¿Qué pasa? Cuando nosotros utilizamos L-carnitina y nos la tomamos, pasa a nuestro torrente circulatorio y digamos que se absorbe, bueno, se absorbe bastante bien, pero digamos lo que es de pasar del torrente circulatorio adentro de nuestras células tiene un paso muy poco eficiente, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la L-carnitina, para poder introducirse dentro de nuestras células, se tiene que unir a un transportador específico que se llama los receptores OCTM2. ¿Qué pasa? Estos receptores, o estos transportadores, mejor dicho, son dependientes de la insulina. Es decir, necesitan insulina para poder meterse dentro de nuestras células. Como muchas otras sustancias, para poder introducirse en nuestras células necesitan un pico de insulina. ¿Qué pasa? Esto es como un poco contraproducente, o sea, contradictorio. Es decir, cuando nosotros oxidamos grasa, la insulina está baja. Básicamente por eso podemos oxidar grasa. ¿Qué pasa? Que para poder almacenar la L-carnitina o meterla dentro de nuestras células necesitamos un pico de insulina, si no la L-carnitina no va a poder pasar dentro. Entonces yo siempre recomiendo tomar la L-carnitina junto a comida. Que la L-carnitina la podamos introducir dentro de nuestras células y luego, cuando sea necesaria, la L-carnitina tener suficiente para poder oxidar la grasa y moverla dentro de nuestras mitocondrias donde pueda ser oxidada. Entonces tienen como contextos diferentes de uso. Mucha gente piensa que tomando L-carnitina en ayunas va a quedar más grasa y no, porque por mucho L-carnitina que tú tomes, si no la puedes meter dentro de tu célula no va a hacer efecto. Sin embargo, con la pesinefrina te da un poco igual que estar en ayunas o no. Realmente sí que tiene un pequeño efecto superior estando en ayunas, pero tú lo que haces es coger la grasa y echarla para afuera, para el torrente circulatorio, y después del torrente circulatorio, donde estés gastando más energía, tu cuerpo va a decir, ¡ay! La grasa va para ahí, para que se pueda ser oxidada y conseguir más energía. Podemos decir que entonces es más eficiente la sinefrina, ¿no? La pesinefrina. Sí, se podría decir que sí. Es que la L-carnitina normalmente no es el limitante a la hora de perder grasa. Normalmente es la falta de, o sea, hacer más ejercicio para poder oxidar más grasa. Claro, no va a hacer que haya más quema de grasa ni meter más L-carnitina. Puede ser interesante, como te digo, o sea, tener pues los niveles de L-carnitina al máximo y hacer obviamente actividad física, porque si no hacemos actividad física o gastamos muy pocas calorías y muy poca oxidación de grasa, pues la L-carnitina es que no te va a quemar grasa por ti. Claro. Y Adri, te voy a hacer una pregunta que seguro que se la hace un montón de gente en su casa y es, retrocediendo a la creatina, ¿realmente es tan importante que sea creapure? No, no es tan importante. O sea, lo único importante es que sea creatina, idealmente monohidrato, que es la forma de creatina más estudiada y más barata, y que tenga una alta pureza. Es decir, existen diferentes proveedores, diferentes fabricantes, y cada uno pues tendrá su pureza. Normalmente se dice que toda la creatina es 100% creatina, pero a lo mejor la pureza de esta marca o de este proveedor, pues en vez de ser 100% es 98, 99.
97. O imagínate, tú compras a ese proveedor que tiene una procedencia de 99% creatina y sin embargo tú como empresa luego la cortas y la vendes al 50%, por ejemplo. Sí que es cierto que no se suele hacer, pero vamos, tal y como está el precio de la creatina hoy en día, que ha subido en torno a un 100% desde hace 3 años, o sea, se ha multiplicado por 2 el precio de la creatina, o más, bueno, un poquito más, por 2,5. Va variando, o sea, ha llegado a estar hasta por 3. Pero vamos, el precio de la creatina ha subido mucho. De hecho, la creatina antes se utilizaba para cortar la proteína. Es decir, la proteína era más cara que la creatina y ahora andan ahí. Bueno, incluso la creatina puede ser un poquito más cara. Pero sí, se utilizaba la creatina para cortar la proteína y ahora la creatina pues se ha vuelto una materia prima bastante cara. Y como digo, lo único importante es que sea creatina monohidrato y con la mayor calidad posible, o sea, concentración posible. Hay empresas que supuestamente te venden creatina monohidrato y ves que hay gente que tiene a lo mejor patologías digestivas o que es muy sensible y le sienta mal. Y luego se cambia para otra marca que es supuestamente lo mismo, creatina monohidrato, y no le sienta mal. Entonces algo falla. Y eso a mí me ha pasado un montón de veces. De hecho, yo esto lo he divulgado por redes muchas veces, porque en 2020, cuando subió el precio de la creatina mucho, era un canteo. Si me llegaba gente, oye Adri, tomo la creatina de esta marca y me sienta mal, tomo la creatina de esta otra marca y me sienta bien. ¿Por qué me pasa esto? Incluso que la creatina Creapure, que ha habido marcas que en 2020 falsificaban mucha creatina Creapure. De hecho, incluso alguna marca española. O sea, hay varias marcas de suplementación que han sido eliminadas por Creapure de su web y ya no les vende. De hecho, si bicheáis un poco, veis que hay una marca española del mercado que no tiene Creapure. No vende Creapure, no puede vender Creapure porque Creapure les pilló y no les ha facilitado más venta de Creapure ni le permite vender Creapure. Creapure lo que hace es meterle un marcador a la creatina, es decir, una sustancia, una dosis muy muy pequeñita, que ellos saben que tiene, imagínate, pues por cada kilo hay 2 miligramos de una sustancia que ellos controlan, que no es perjudicial para la salud, claro. Y cuando en 2021, a finales de 2020 se quedaron sin creatina, claro, había marcas que seguían vendiendo Creapure y decían, hostia, ¿cómo que están vendiendo Creapure si yo no tengo Creapure y no te he vendido? Empezaron a analizar de diferentes marcas del mercado y pillaron unas cuantas. Y entonces pues dijeron, Ale, tú ya no vendes más por hacerme trampas, porque claro, vieron que no estaban esos marcadores y que lo que estaban vendiendo no era Creapure, podía ser creatina o no, pero que no era Creapure 100%. No aprovecharse de esa patente. Adrián, yo tengo una pregunta sobre una suplementación que me parece súper interesante. ¿Qué tal la ecdisterona? Hay un poco de polémica con esa sustancia, explícanos. A ver, es un suplemento que hasta que haya mucha más evidencia no va a estar exento de polémica, por el hecho de que muchos de los estudios que están publicados de la ecdisterona están en ruso. Los estudios donde más evidencia, o sea, que más evidencia tienen, que más mejoras han demostrado a nivel cardiometabólico, a nivel de mejora del rendimiento, sobre todo en deportes de fuerza, a nivel de mejora de la composición corporal, es decir, ganancia de masa muscular y también pérdida de grasa. De hecho, es un suplemento que tiene tradición rusa, se sigue utilizando y se lleva utilizando desde hace más de 50 años en halterofilia y deportes de fuerza, donde pues, los rusos son potencias mundiales. Y digamos que estudios publicados en inglés hay menos, y algunos que no tienen resultados positivos, otros que sí que tienen resultados positivos, pero tampoco hay muchos. La cuestión es, el mayor investigador de la ecdisterona es un investigador que se llama Inseman, y este hombre estudió la ecdisterona, empezó a hacer estudios con la ecdisterona y de repente pues vio que había estudios que no mostraban ningún efecto y estudios que mostraban mucho efecto, y decía, hostia, ¿cómo es posible que esto ocurra? Pues el tío lo que hizo fue comprar todas las ecdisteronas el tío lo que hizo fue cogió una marca de ecdisterona y se la dio a los participantes de su estudio, del famoso estudio que se publicó en 2019, donde se veía pues un efecto bastante guay de la ecdisterona a nivel de ganancia de masa muscular, y analizó el producto. Y claro, él pensaba que le estaba dando a los participantes 200 miligramos de ecdisterona al día, y a otro grupo 800 miligramos de ecdisterona, y a un grupo que era un placebo que no le daba nada. Y cuando analizó el el lote ese que utilizó, se dio cuenta que en vez de darle 200 miligramos y 800 miligramos, le estaba dando 12 miligramos y 48 miligramos a la gente. Y así notaba efectos positivos. Entonces dijo, a ver, si esta poca cantidad da efectos positivos, ¿cómo es posible que los estudios anteriores no dieran efectos positivos? Y cogió el tío, se gastó un montón de pasta y empezó a comprar ecdisterona de, no sé si fue 20 marcas de mercado.
y vio que no había prácticamente ninguna que el etiquetado se correspondiera con lo que realmente había dentro de los productos. Había como 2 o 3 marcas que sí, que tenían la cantidad que marcaba el etiquetado, que una era creo que eran 50 miligramos, una cápsula de 50 miligramos y tenía los 50 miligramos, otra que marcaba 12 y tenía 11,9 o algo así, lo clavaban. Había otras 2 o 3 marcas que tenían mucha menos cantidad, pero tenían a lo mejor 10 miligramos, 6 miligramos, 8 miligramos, y luego el resto, ninguna tenía nada de disterona. O sea, eran dosis ridículas, de 0 miligramos, 0,5, 1 miligramo. Claro, entonces de esa manera es imposible que tengas efectos positivos, porque no hay el principio activo dentro del suplemento. Y entonces el tío dijo, ostras, a ver si va a ser que muchos estudios que se han hecho, el producto no era disterona, era otra cosa y no mejoraban por eso. Entonces, yo creo que en los próximos años saldrán más estudios sobre la disterona. De hecho, este mismo año se publicó un estudio de seguridad y toxicidad de la disterona, dando cantidades bastante altas, hasta 1400 miligramos al día de disterona, y se demostró que la disterona era segura. Entonces yo creo que en los próximos años saldrán más estudios publicados en inglés, donde pues, nos aclaren un poco la magnitud del efecto de la disterona. ¿Y qué me refiero con magnitud del efecto? Pues tiene todo el sentido del mundo que la disterona provoque mejoras a nivel de ganancia de masa muscular. ¿Por qué? Porque se une a un receptor, que el cual, mediante una vía, digamos que es un mecanismo de actuación, produce un incremento de la síntesis proteica miofibrilar. Vale, eso a largo plazo y ganando, o sea, poco a poco, va a producir un incremento de masa muscular. Entonces tiene sentido que mejore. ¿Pero cuánto? ¿Un 10%? ¿Un 20%? ¿Un 50%? ¿Como los esteroides? ¿Un 500%? Probablemente no. Probablemente sea pues un 10%, un 20%, un 30%. Hay algo que mucha gente no sabe, y es que la ganancia de masa muscular, y cuando hablo de ganancia de masa muscular, hablo de masa muscular magra real, es muy lenta, de forma natural, es muy lenta. No hay prácticamente ninguna persona del mundo que gane más de 10 gramos de masa muscular al día. Un fuera de serie, tocado por una varita, hijo de un dios, gana 10 gramos de masa muscular real al día. Normalmente pues te podría decir 4, 5, 6, 7. Entonces, imagínate que tú y yo somos un promedio, ganamos 5 gramos de masa muscular al día. Si la disterona incrementa tu síntesis proteica un 10%, ¿cuánto es? 0,5 gramos. Vale, entonces en vez de ganar 5 gramos al día, vas a ganar 5,5. Al cabo de 100 días, 3 meses, pues vas a haber ganado, ¿cuánto? 50 gramos más de masa muscular real. Que sí, asociado a esa masa muscular hay agua, hay glucógeno. Obviamente no es lo mismo 5 gramos de masa muscular magra que lo que repercute realmente la masa muscular magra, porque como sabéis, la masa muscular retiene glucógeno, retiene agua, y el aspecto obviamente pues va a ser mayor. Pero a lo que voy, es muy difícil medir la magnitud real de un suplemento en la ganancia de masa muscular, salvo que sean esteroides, que es algo que es bastante exagerado, y obviamente se necesitan semanas. Tú te tomas hoy esteroides, te tomas una semana esteroides y tú te vas a ver exactamente igual, o sea, difícilmente te vas a ver mejor, ¿sabes? Entonces es la pequeña suma de efectos de forma acumulada lo que realmente hace que tú veas ese progreso, que veas ese cambio. Entonces yo pienso que sí, que la disterona tiene un efecto positivo sobre la ganancia de masa muscular, pero el efecto es moderado. Y moderado puede ser 10, 20%, 25, 30. Es que aunque fuera un 50, en vez de ganar 5 gramos de masa muscular al día, ganar 7,5. A lo mejor Andoni, siendo natural, te gana 8. Y dices tú, ¿qué? ¿Sabes? En plan, no se nota. A ver, sí se nota, yo pienso que sí se nota. Hay mucha gente que me dice, pues Adri, yo la noto, yo no he notado nada, yo he ganado fuerza, yo sí que me noto que he progresado más, tal. O sea, hay la evidencia empírica de cada uno. Como hay gente que no es respondedora, por ejemplo, a suplementos como la creatina, pues puede haber, entre comillas, no respondedores a la disterona. Realmente tiene menos sentido, porque el tema de la creatina es muy simple. Es decir, nosotros tenemos una capacidad de almacenamiento de creatina y tenemos una capacidad de síntesis de creatina. Si tú, por ejemplo, eres capaz de almacenar 100 y produces 100, tú por mucha creatina que tomes, es que no vas a conseguir más. O sea, es que ya lo tienes. Ahora, si tú eres capaz de almacenar 100 y solo produces 30, tío, tú vas a ser hiperrespondedor a la creatina, porque cuando tengas tus depósitos al 100, vas a rendir más, vas a ganar más masa muscular, 100% seguro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la creatina, pues es más sencillo encontrar personas respondedoras y no respondedoras a ella. Entonces, Adri, los únicos efectos sobre el papel de la disterona serían esa pequeña suma de ganancias cada día que se va acumulando en el tiempo y al final puede llegar a ser algo significativo, o puede que también retenga un poquito de algo
de tal manera que te cambie el look, digamos, a unas cuantas semanas. Te lo pregunto 100% por mí, porque yo la he estado tomando durante muchas épocas, luego otras épocas que no, y nunca llego a saber si es puro placebo, pura sensación, pero yo juraría que me veo diferente. Juraría que tengo un mejor look cuando la estoy tomando que cuando no. Y digo, no sé si es mi propia cabeza o realmente... Hay muchas personas que me lo dicen, y yo también lo he experimentado, que cuando empiezan con disterona y se ponen en definición, les cuesta bajar de peso. Es decir, el peso le baja más lento, incluso hasta pueden llegar a subir. Y yo pienso, hostia, pero eso está de puta madre. Es decir, brutal. Si tú estás en definición, sabes que estás en déficit calórico y tu peso baja más despacio o no baja y te ves cada día mejor al espejo, estás haciendo las cosas bien. O sea, a ti te renta no bajar de peso y perder grasa. Es lo que todo el mundo querría porque implicaría que no hay una pérdida de masa muscular. Con el tema de la disterona, por ejemplo, no solo a nivel de mejora de la fuerza, que es algo que casi todo el mundo experimenta, y mejora de la ganancia de masa muscular por la síntesis proteica, la disterona también tiene un efecto adaptógeno, es decir, como la ashwagandha. Es decir, digamos que podría regular los niveles de cortisol, y por esa vía también se piensa que podría ayudar también a ganar masa muscular, sintetizar más, o sea, digamos que hacer más eficiente el proceso de síntesis proteica. Incluso también a nivel de mejora del perfil lipídico, también ofrece un efecto cardioprotector. Yo no sé si decirte por qué mecanismo la disterona es capaz de almacenar, no sé si es por el aumento del almacenamiento de glucógeno, que no sé hasta qué punto lo produce, como a diferencia de la creatina, que la creatina, pues una vez absorbida, la creatina, digamos que sí que produce un aumento de la retención de agua intracelular, y ese efecto hace que nos vemos más redondos, más llenos. Con la creatina sí que ocurre, pero con la disterona no me atrevería a decir por qué. Ya. La mayoría de estos son especulaciones, ¿no? Pero cuanto menos es un suplemento interesante. Puede serlo, sí. Sí. Y cambiando un poco de tema y entrando un poco en polémica, Adrián, hemos visto tus historias de estos últimos días. Explícanos qué ha pasado ahí. Bueno, pues a ver, por desgracia ha fallecido Héroe Fitness o Villano Fitness, y es una persona que ha sido muy conocida en el sector del fitness, del culturismo. Es una persona que empezó a divulgar hace muchos años, cuando era natural, cuando se hizo vegano, cuando decidió empezar a emplear farmacología, y lo decía abiertamente lo que utilizaba. Empezó a divulgar sobre farmacología en YouTube, y hace cosa de 1 año y medio, 2 años, montó con Carlos Mejías una plataforma de formación donde se habla de farmacología, donde se habla de, entre comillas, protocolos de uso de forma más segura o asumiendo menos riesgo, sobre cómo interpretar pues una analítica a una persona que utiliza farmacología, o cómo corregir una analítica, perfiles de sustancias, es decir, la farmacocinética, farmacodinámica de cada sustancia, los riesgos que puede producir, los efectos que puede producir, y todas estas cosas. Y bueno, hay personas que, digamos, están en contra de la divulgación en lo que se refiere al ámbito de la farmacología, con la excusa de que son drogas, son sustancias potencialmente peligrosas y puede hacer que otras personas conozcan estas sustancias y se atrevan a utilizarlas. Y es algo que es totalmente lícito pensar, porque puede ocurrir. Es decir, tú hablas sobre farmacología y puedes hacer que una persona que haya planteado el usar esteroides, pues diga, ostras, si puedo hacerlo de forma más segura, asumiendo menos riesgo, pues lo voy a hacer, voy a dar el paso. Y puedes, entre comillas, incentivar a una persona sin tener esa intención. Pero también pienso que puedes ayudar a mucha gente a utilizar la farmacología de forma más segura. Es decir, una persona que ya utilice farmacología, que lleve utilizando farmacología años, o que vaya a utilizar farmacología porque quiere utilizar farmacología, lo haga asumiendo menos riesgo, lo haga aumentando su esperanza de vida, lo haga haciéndose menos daño. Entonces siempre está esa doble moral, que yo también comparto. Es decir, creo que siempre, inevitablemente, puedes hacer que otra persona dé el paso por hablar de farmacología. De hecho, yo he hablado muchas veces de farmacología. Sí que es cierto que casi siempre de las cosas negativas, de los efectos que puede producir, de los riesgos que asumes. De hecho, he hecho varios vídeos para el canal de Fit Generation hablando de los riesgos de utilizar farmacología a nivel orgánico, que daña a nivel hepático, a nivel renal, a nivel cardiovascular, a nivel de posible ginecomastia, de calidad de pelo, de todos los efectos secundarios que tiene, que son un montón. Pero siempre está la opción de que alguien se atreva a utilizarlos. Bueno, pues Roberto Morosi, el presidente de WNF, aprovechando la situación de que ha fallecido recientemente pues esta persona que hacía uso de farmacología y que en parte pues es, digamos,
tiene una academia de plataforma, tenía una academia donde se habla de farmacología, pues ha criticado pues el divulgar sobre farmacología y que, vamos, que básicamente él no quiere que la gente hable de farmacología porque es malo para todo el mundo. Y yo, mi opinión es todo lo contrario. O sea, mi opinión es, cuanta más información, más consciente va a ser la gente de los riesgos que tiene el uso de farmacología. Y pongo el símil que puse por historias. Yo cuando tenía 12, 13, 14 años, apenas conocía el tabaco, apenas conocía el alcohol y no conocía prácticamente ninguna droga. Pues venía a mi instituto un policía a darme una charla sobre concienciación de drogas y me hablaba de éxtasis, me hablaba de LSD, me hablaba de otras drogas y a mí no me entraban ganas de tomarme ninguna droga. Es decir, al contrario, decía, ostras, esto me puede matar, esto me puede hacer un efecto muy grave bajo mi salud. Sin embargo, a lo mejor un amigo mío puede decir, anda, yo quiero probar eso. O sea, si produce estos efectos, yo quiero probarlo. Y entonces, aunque el policía viene con su buena intención a decirme, no hagas esto, pues puede ser que otra persona se intente hacerlo. Pues yo pienso que con el hablar de farmacología pasa lo mismo. Y creo que todos debemos ser libres para tomar nuestras propias decisiones, hacer lo que queramos, mientras no dañemos a otras personas, hacer lo que queramos. Pero creo que es mejor que haya información a que no la haya, porque si hay información, el responsable eres tú de hacer lo que quieras con tu vida. Si te quieres matar, te estás matando sabiendo que te estás matando. Y si no la hay, tú puedes empezar a hacer algo sin saber las consecuencias que eso tiene. Y vamos, yo respeto al que opine lo contrario. Lo que no respeto, lo que no comparto para nada y que me genera bastante rechazo es aprovechar la muerte de una persona para difundir tu mensaje, para generar esa interacción, para generar ese conflicto, que mucha gente te comparta, te mencione, entre a tu perfil, para que únicamente, digamos, seas el centro de atención y poder seguir con tu mensaje, al cual no comparto en absoluto. También el presidente de la WNF organizó un evento y lo primero que hizo a la entrada del evento fue poner fotos de culturistas que habían fallecido, fotos de villano con una jeringuilla, poner un montón de cosas que dices tú, madre mía. Creo que hay muchas formas de apoyar el culturismo natural, que hay muchas formas de potenciarlo sin tener que hacer esa clase de actos que simplemente buscan polémica, tío. Buscan generar odio, buscan generar conflicto. Yo creo que Roberto Morosi ha hecho bastante por el culturismo natural en España hasta 2020, a su manera, pero ha hecho mucho, o ha apoyado, o ha peleado porque el culturismo natural creciera, y sin embargo 2020, 2021 para aquí ha hecho las cosas muy mal, ha hecho las cosas horriblemente mal. Simplemente se ha generado que el culturismo natural se parta, que el culturismo se parta, porque mete por un bando las personas que utilizan farmacología como personas yonkis, se les llama yonkis literal, y personas del culturismo natural. Y luego dentro del culturismo natural lo ha vuelto a partir y ha dicho, los que están en WNF son culturistas naturales y los que no hacen otras cosas. Tío, culturismo natural, ¿sabes? Es culturismo natural. O sea, que cada federación, digamos, tiene sus normas, unas apoyan el polígrafo, otras no, unas tienen un tipo de campeonatos, otros no. Tío, yo apoyo el culturismo natural, apoyo todo el culturismo, pero yo creo que te venden una película de si no estás conmigo, no estás apoyando el culturismo natural, y eso no es así, o sea, para nada. Entonces, yo creo que a este señor ya se le dio el plumero varias veces, porque más que apoyar el culturismo natural, él lo que quiere es apoyar su propia causa, su propia empresa y ya está, ¿sabes? Entonces, para mí es una persona que está en decadencia y que cada vez va peor, que ha vendido, como dice él, ha vendido su alma al diablo, porque a las personas que utilizan farmacología dice que venden su alma al diablo. Pues yo creo que él ha vendido su alma al diablo al generar este sectarismo, este extremismo. Es como un dictador, literalmente. Y se ha pasado tanto que la gente se da cuenta. Sí, sí. ¿Tú qué piensas de esto? Pienso que al final todo es culturismo, todo se comparte una pasión. Al final la gente, yo me da igual que el que esté a mi lado use o no use, yo lo que quiero es, cuando voy a entrenar o cuando conozco a alguien, lo que busco es crear una relación con esa persona, y que para mí todo lo que es separatista, todo es algo malo, porque al final culturismo es uno, competición es una, da igual que uses, da igual que no uses, la cosa es que todo lo que envuelve este mundo crezca y libertad, ¿sabes? Cada uno que haga lo que quiera, yo respeto todo, yo puedo defender más un ideal mío, pero sin tener que atacar a otras personas. Para mí eso sería lo mejor. Y lo que hemos hablado en otras ocasiones o con otros podcasts,
el uso de farmacología está presente en todos los deportes, absolutamente en todos los deportes. En este parece que solo está asociado al culturismo, pero futbolistas, ciclistas, y no hay en ningún otro deporte esta radicalización con sí, no. Entonces, simplemente que cada uno haga lo que le dé la gana, que se sienta libre de si le apetece usar, que use, y yo no soy ni mejor ni peor que tú por usar o no usar. Es que yo siempre pienso lo mismo, es decir, yo no tengo la respuesta, la solución al problema. Ojalá la farmacología no existiera, ojalá, pero es que no hay una manera de erradicarla. Es decir, por mucho que quieran eliminar el consumo de drogas, nunca va a dejar de existir. Aunque lo prohíbas, aunque metas multas, siempre va a haber gente que lo vaya a utilizar. Entonces yo no tengo la solución al problema, pero desde luego el problema no se va a solucionar por callarte la boca y decir, esto no existe. Yo lo veo un poco, quizá por la misma vía que en las noticias no salen los suicidios, ¿no? Para no crear esa alarma social, pero coño, si a la gente le explicas y le das las herramientas, quizá alguien que lo vaya a hacer va a no querer hacerlo porque, ostras, hay salidas a esto. Entonces, yo pienso que hay que hablarlo, que no porque esto es lo típico que piensa el camello, ¿no? Yo voy a vender porque esto no se va a acabar y si no vendo yo va a vender el de al lado, pues entonces, ¿no? De hecho, es algo que no se va a acabar. Por lo hace tanto. unos años, te hablo de hace 10, 15, 20 años máximo, se comercializaban unas sustancias que eran prohormonas, que las prohormonas son un grupo de sustancias que son como los esteroides, son como esteroides orales, es decir, es una sustancia que tú cuando la ingieres la metabolizas y luego se convierte en una hormona, como si fuera un esteroide igual. Bueno, pues esas sustancias se vendían como suplementos y la gente las consumía y cientos de personas, miles de personas, consumían esas sustancias como si fueran suplementos y no eran suplementos, eran como esteroides literalmente. De hecho, mucha gente que sufrió efectos secundarios como ginecomastia, etcétera, por culpa de esas sustancias y se vendían como suplementos. ¿Por qué? Por falta de información. Si en ese momento la gente supiera, esto no son suplementos, estos son fármacos que tienen estos efectos secundarios, la gente no los consumiría, o al menos la gran mayoría no los consumiría. Pues yo creo que ahí se ha demostrado que la falta de información nunca es la solución. No es la solución. Me recuerda a una conversación típica como con padres. En mi época no había tanto conocimiento de las drogas y por eso tanta gente consumía. Ahora que si tú tienes la información, tienes el poder de elección. Yo sé que si tomo esto, me va a pasar esto. Yo lo sé, yo soy responsable de mi elección. 100%. 100%. Si prohíbes algo, si no hablas de algo, lo que estás haciendo es tratar a las personas como si fuesen niños pequeños. Tal cual. Y aquí somos todos adultos y la libertad, en mi opinión, tiene que ser lo primero en todo, ¿sabes? En que todo. Cada uno se sienta libre de tomar sus propias de decisiones. escoger lo que quiera hacer. 100%. Pues bueno, hemos hablado ya mucho de suplementación y ahora podríamos pasar a hablar de otros aspectos que también tienen mucho que ver con la hipertrofia, como podrían ser los hábitos. ¿Qué 3, 4, 5 hábitos dirías tú que directamente te encaminan hacia la hipertrofia? Yo diría, el fundamental, que es el que más gente falla, yo creo, es el descanso, es dormir bien. Para dormir bien, lo primero son generar unos hábitos para poder dormir bien, es decir, intentar acostarse siempre a la misma hora, intentar tener la habitación con poco ruido, fresca, unas condiciones ideales, intentar las últimas horas del día exponerse lo menos posible a la luz azul, es decir, pues no utilizar LEDs, no utilizar pantallas o dispositivos como el ordenador con pantallas blancas, es decir, intentar poner un filtro de luz azul o colores cálidos. En casa yo, por ejemplo, también tengo bombillas que son de color rojo. También, bueno, no son rojas, pero vamos, casi rojas. Muy cálidas. Muy cálidas. Y eso hace que nosotros durante todo el día tenemos en la glándula pineal una síntesis de melatonina. Esa síntesis de melatonina va aumentando a medida que se hace de noche. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos exponemos a una luz blanca, la síntesis de melatonina se disminuye muchísimo, es decir, prácticamente se inhibe. Y cuando nosotros nos ponemos a unas luces más cálidas, esa síntesis de melatonina pues no se ve tan afectada. Entonces vamos a tener concentraciones de melatonina más altas. Las concentraciones de melatonina lo que dirigen es cuándo te quedas dormido y cuándo te despiertas. Y también la calidad y profundidad de ese sueño. Entonces, nosotros por la mañana cuando nos despertamos es que nuestros niveles de melatonina han caído mucho y por eso nos despertamos, junto con un pico de cortisol. Pues el dormir bien es lo más importante para ganar masa muscular, porque de hecho hace poco hice un vídeo sobre esto, que hay estudios en los que se pone a un grupo de personas a dormir 8 horas y media, otro grupo a dormir 5 horas y media, y con la misma dieta,
ajustada a cada una, es decir, imagínate, el mismo déficit calórico, pues una pierde 2 kilos de grasa y la otra pierde 1 kilo de grasa y 2 kilos de músculo, ¿sabes? Influye una barbaridad. ¿Por qué? Porque el dormir regula las concentraciones de testosterona, las concentraciones de hormona de crecimiento, las concentraciones de cortisol y todo esto, si tú duermes bien, perfecto. Pero si tú duermes mal, generas menos niveles de testosterona, niveles de hormona de crecimiento más bajos, niveles de cortisol más altos. Es el entorno perfecto para perder masa muscular o para no ganarla en caso de estar en superávit energético. Una noche sin dormir es lo que tengo entendido que es lo que hace que más desciendan los niveles de testosterona en el corto plazo. Es fundamental. O sea, literalmente, ya no solo por los niveles de testosterona, que digamos que se van segregando a pulsos durante el día, sino porque al final baja de media y a medio plazo, o sea, tú no ganas masa muscular porque tengas un pico de testosterona y ya está, sino que al final las concentraciones de testosterona van así. ¿Qué pasa? Que si tú empiezas a sintetizar menos, va a empezar a hacer esto. Vas a empezar a ir para abajo y bajan tus niveles de testosterona. Si más o menos se mantiene dentro del rango de normalidad, tus ganancias de masa muscular van a ser similares. Ahora, cuando tú, por ejemplo, sufres mucho estrés o te pasas mucho tiempo sin dormir, tus niveles de testosterona pueden caer por debajo de la normalidad y seas como una persona que tiene hipogonadismo, es decir, que tus niveles de testosterona sean muy, muy bajos. Y ahí, desde luego, vas a ganar mucha menos masa muscular, vas a ganar mucha más grasa. Y en caso de estar en superávit energético, es decir, en fase de ganancia de masa muscular, vas a ganar muchísima más grasa. Esta es una de las mini guerras que tengo yo en casa. Ya estoy consiguiendo cada vez lo de tener luces más cálidas por la noche. Solo me falta conseguir convencer a la jefa de que tiene que estar fría la habitación. Ella siempre cerrar ventana, poner la calefacción. Que esté y se fresca. Se nota una mejoría del descanso cuando el ambiente está fresquito. Yo lo noto un montón. Más que ver en verano, como no tengas lo normal que se duerme, lo poco que se descansa. Verano, sí. Y luego ya, en plan, bueno, calidad del sueño, horas de sueño. Lo ideal sería dormir más de 7 horas y media para prácticamente todo el mundo. Así que es cierto que hay personas que rinden igual de bien con menos horas de sueño, pero menos de 7 horas de sueño no es lo óptimo en ningún contexto. También te digo, si tú duermes menos de 5 horas, si duermes entre 5 o 4 y media y 7, probablemente al día siguiente estés hecho mierda, te encuentres fatal, no puedas con nada, y sin embargo duermes 3 horas y como no te ha dado tiempo a descansar tan profundamente, probablemente estés fresco. Luego al final del día siguiente vas a estar la puta mierda, pero por la mañana vas a estar fresco, ¿sabes? Sí. Entonces yo siempre digo, cantidad, calidad y buenos hábitos, es decir, llegar a la cama con la cabeza tranquila, en plan... vale, mañana es un nuevo día, mañana tengo que hacer estas cosas, pero las tengo anotadas. Llevo un par de horas ya con una exposición a luz azul muy baja, pantallas lo mínimo posible y llegar tranquilo a dormir. Porque yo, por ejemplo, yo soy doctor, he hecho una tesis doctoral. Durante mi etapa de tesis, yo aparte de dormir poco, vivía muy estresado. Entonces yo por la noche cuando me iba a dormir, siempre estaba, mañana tienes que sacar las muestras del congelador, mañana tienes que sacar esto, y tío... hacía que durmiera mucho peor, que me costara mucho más conciliar el sueño, que mi descanso fuera menos profundo y como segundo factor el estrés, o sea, el estrés te cambia la vida completamente, o sea, yo cuando estaba tan estresado no sabía que estaba tan estresado, o sea, cuando acabé la tesis mi vida empezó a ser diferente, yo decía, hostia, me falta algo, estoy viviendo y yo voy por la calle, voy a comprar y digo, me falta algo, o sea, me encuentro raro y era que no tenía el estrés. Sí. O sea, es una barbaridad. Yo viví con 2 años, o casi 3, con unos niveles de estrés tan altos, que cuando acabé la tesis, yo me notaba raro. Decía, me falta algo. O sea, y era que no tenías estrés, tío. La mochila que te había La mochila, sacado es como una encima. mochila. Claro. Pero es una locura lo que se nota. O sea, no te das cuenta hasta que lo pierdes. Porque cuando lo llevas, pues eso es como tener sobrepeso. Imagínate, tienes un sobrepeso muy grande, tú lo llevas contigo. Pero cuando te lo quitas, dices, hostia, qué ligero me encuentro. Bro, yo te quiero preguntar una cosa, porque él siempre me lo dice a mí, que él no rinde si no duerme sus 8 horas, pero él dice que yo sí que para mí es diferente, que yo con muchas menos horas rindo. ¿Cómo sé yo realmente si estoy rindiendo? O sea, no sé si estoy rindiendo, si con 5 horas o 6 horas de sueño yo ya estoy a mi 100%, porque yo me noto que estoy bien, pero quizá hay algo que pueda determinar, algo que yo pueda ver que me hace falta más sueño. Tú prueba a dormir durante un par de días esas 8 horas o 8 horas y media y
cómo te encuentras, porque con un día no es suficiente. Tienes que, digamos, generar un pequeño hábito. Y si con ese pequeño hábito dices tú, yo me encuentro exactamente igual o me encuentro mejor, entonces para ti no estabas durmiendo lo suficiente. Lo que pasa es que estás acostumbrado a eso. Lo voy a hacer. Pruébalo. Sí, lo voy a Yo siento que suelo estar, porque la vida ahora mismo no me da para más, 8 horas en la cama, pero teniendo en cuenta que los ciclos del sueño son de hora y media y Sí. tal, al final estás, calculo yo que 7 horas y media, ¿no? de sueño, pero si yo cuando sea por lo que sea puedo dormir 9, no noto ni un resquicio de fatiga al día siguiente. O sea, yo noto que me beneficio de dormir 9 horas. Lo que También- pasa es que no puedo, es una maldición en realidad, ojalá pudiera dormir 2 horas y estar... Ya, Y estar pletórico. eso también es, los ciclos de sueño influyen mucho en cómo te despiertas. Es decir, si tú has acabado tu ciclo de sueño completo y te despiertas antes de empezar un nuevo ciclo, te vas a despertar fresco. Ahora, como justo te despiertes por lo que sea, porque te tocan el timbre, porque hay un ruido, lo que sea, y te despiertan en medio del sueño profundo, O el despertador. o el despertador, O la alarma a saco. sí, y te despiertan en medio del sueño profundo, te despiertas como si te hubieran pegado una paliza. O sea, te despiertas como con resaca, mucho más cansado. Eso es así. Y por eso muchas veces pues necesitamos café para espabilar. ¿Cómo te despiertas tú? Yo no, salvo que tenga algo programado, es decir, tienes que grabar a las 9 en el Icon, o tienes que tal, yo no me pongo alarma. Desde hace casi 2 años solo me pongo alarma cuando me toque despertar a una hora concreta porque tengo que hacer algo. Si no, dejo que me despierte, dejo la persiana un pelín abierta y dejo que me despierte la luz. Qué bueno. Yo lo intento. A ver, yo no lo he notado muchísimo y porque también tengo la posibilidad de hacerlo ahora. Yo antes no, antes era despertador y ya está, pero ahora nunca me pongo la alarma. Me voy a dormir, pues normalmente siempre intento irme a dormir 11:30, si se me hace más tarde 12, pero siempre intento irme a dormir más o menos a la misma hora y siempre me despierto a la que me pida el cuerpo, porque si un día me ha acostado más tarde, a lo mejor el día siguiente me despierto una hora más tarde. No, no pasa nada, puedo hacerlo. Que suele ser cuando sale el sol y te despierta la luz. Sí, tarda un poco más, pero sí. Porque ¿Cuáles serían las mejores horas para el sueño? siempre que coincida con el ritmo circadiano, con el ritmo de luz solar. Es decir, dormir cuando no hay luz y estar despierto cuando hay luz. Qué lógico, ¿no? En Sí. realidad. Claro. Pero... Sí. Sí. Entonces, de hábitos para mejorar la hipertrofia... Esos dos, el estrés, mantener el estrés a raya y llevamos mejorar el descanso. el sueño, el descanso, el estrés... Luego te diría, para optimizar la hipertrofia, cuando hablamos de ganancia de masa muscular, es establecer comidas. Establecer, imagínate, pues 4 comidas al día, 5 comidas al día. Intentar hacer un reparto equitativo de la proteína. Eso es algo que a mí me sale natural porque llevo muchos años haciéndolo, pero más o menos todas mis comidas tienen pues entre 30 y 45 gramos de proteína. Siempre. Netos. Sí. Todas mis comidas. Y normalmente pues suelo hacer 5 comidas. Algunas veces sí que, algunas veces ahora, pocas veces, pero algunas veces sí que hago ayuno intermitente y a lo mejor dejo 14, 15, 16 horas hasta la primera comida y luego pues la junto un poco más, o junto un poco, imagínate, la cena con el precama, porque siempre me gusta hacer cena y precama, como separarlo un poco, pero sí que te diría que suelo hacer 5 comidas y todas de ellas entre 30 y 45 gramos de proteína por comida. Las grasas más o menos también las reparto de forma más o menos equitativa, no clavadas, pero más o menos, y los carbos sí que yo, para mí, me da un poco igual. Hay personas que sí que meter carbos, o sea, antes y después de entrenamiento puede ser más óptimo. Yo no me preocupo mucho de eso, lo reparto a mí un poco más o menos a ojo, pero vamos, lo más importante diría que es eso, establecer las calorías que tú quieres para tu dieta, que no, pues si es una ganancia de masa muscular tienes que establecer un superávit y repartir la proteína de forma equitativa, porque hay mucha gente que a lo mejor no tiene conceptos de nutrición y a lo mejor pues eso, en el desayuno no te mete nada de proteína, en la comida te mete 60 gramos de proteína, en la merienda no te mete proteína y en la cena te vuelve a meter otros 80 gramos de proteína, ¿sabes? Y no es lo óptimo. Si hablamos de lo óptimo sería hacerlo así. Entonces, digamos que el ayuno tiene sus beneficios, pero de manera puntual. Como norma, mínimo 5, o sea, que la proteína esté dividida en 5 Sí. tomas al día. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Lo óptimo a nivel de cantidad de proteína por comida sería entre 0,4 y 0,5 gramos de proteína por comida, por peso corporal. Entonces, claro, para mi peso corporal sería pues entre 30 y 45, más o menos. Con menos, también vas a sintetizar
masa muscular, por supuesto que sí, pero ¿qué pasa? No vas a generar un pico de síntesis proteica máximo y luego mantenerlo en el tiempo, porque una vez que nosotros digerimos la comida, asimilamos los aminoácidos y los aminoácidos pasan al torrente circulatorio, etcétera, etcétera, y se va empleando para la síntesis proteica, la síntesis proteica es un proceso que no es lineal, es decir, se genera un pico, ese pico luego va disminuyendo poco a poco hasta próxima ingesta de comida, donde se vuelve a elevar ese pico y continuamente. Entonces, si tú metes mucha proteína o toda la proteína del día en una comida o dos comidas, generas un pico, pero que ese pico va a ir cayendo. Y luego el resto del tiempo, tu cuerpo no está sintetizando proteínas y está oxidando proteínas, pero no está sintetizando proteínas para reparar tu tejido muscular, que es lo que te interesa. La síntesis proteica siempre va a estar y la degradación de proteínas siempre va a estar. Pero si hablamos de síntesis de proteica miofibrilar, que es la del tejido muscular, pues digamos que siempre tienes una ventana de 3-4 horas donde la síntesis va a estar por encima de la degradación y por lo tanto vas a estar regenerando o ganando masa muscular. Por eso es interesante repartir las comidas y repartir la proteína para generar esos picos que al final generen pues un superávit. Entonces, ¿tendría sentido comer durante la noche? Porque Eh, has dicho esto, me he imaginado la curva bajando sí. durante 8 horas. Realmente no tiene sentido, o sea, tiene sentido, pero no tiene sentido. Es decir, nosotros tenemos una capacidad máxima, por así decirlo, de utilización de proteína y lo que se ha visto es que entre 1,6 y 1,8, digamos que sería una cantidad suficiente y adecuada y en muchos contextos la cantidad idónea para reparar tejido muscular, para ganar masa muscular, digamos que en la mayor parte de los contextos. Con dosis un poco más altas de proteína, incluso hasta 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, se ha demostrado que se producen las máximas adaptaciones musculares. Todo lo que metemos a mayores probablemente no nos sirva para ganar más masa muscular. Probablemente lo utilizamos para sintetizar otras proteínas, porque las proteínas no solo están en el tejido muscular, también las enzimas son proteínas. También el pelo, la piel, las uñas. O sea, la proteína está en muchas partes de nuestro cuerpo. Entonces, digamos que para lo que sería el tejido muscular, con 2,2, según los últimos estudios, la revisión de Morton y la de Taguagua, más de 2,2 gramos de proteína probablemente no sirvan para ganar más masa muscular. Entonces, si tú haces una comida más extra por la noche y metes más proteína, probablemente no vas a poder sintetizar más proteína. De hecho, al final, como te digo, es un pico, genera una caída. En algún momento, a las 3, 4, 5 horas, esa caída de la síntesis proteica va a ser inferior a la degradación de las proteínas que constantemente estamos degradando, pero no pasa nada. O sea, lo que es importante es que los picos sumen más que esas degradaciones. El Vale. recuento total. al El final recuento del día. total es como si tú ganas todos los meses 1.000 euros, pero te gastas 800. Bueno, pues al final ganas 200 al final de mes. Entonces un solo picazo ya podría salir de los números, ¿no? No te van a salir por una razón. Porque tú metes un picazo y durante 3, 4, 5, ponte 6 horas, vas a sintetizar más proteína de la que vas a degradar, pero las otras 16, 18 horas Van a sumar van a más. estar por debajo y vas a acabar perdiendo, ¿sabes? Entonces ahí vemos siempre lo que es la guerra esa, ¿no? Entre salud, que quizá comer menos sí que es más... Claro, ¿no? O salud y rendimiento. Salud y rendimiento. Siempre están Claro, reñidos. Las dos cosas si tú ahí. buscas optimizar, mejor dicho, maximizar, que es ganar lo máximo de masa muscular, eso ya no es salud. ¿Por qué? Porque de hecho sabemos que tener tejido muscular es saludable, pero tener mucho tejido muscular no es saludable, es un sobrepeso. Pues el sobrepeso puede ser a través de la grasa o puede ser a través del tejido muscular, pero es sobrepeso a fin de cuentas. Entonces, tener tejido muscular sí que es saludable. Al final el tejido muscular es lo que nos hace que nos podamos mover. Si no nos podemos mover, vamos a ser personas sedentarias, va a empeorar nuestro perfil lipídico, va a empeorar nuestra resistencia a la insulina, va a empeorar todas las consecuencias que puede haber a nivel metabólico, van a empeorar. Y además el tejido muscular se ha visto que produce mioquinas, produce ciertas moléculas que participan en la inflamación, participan en muchos procesos orgánicos y fisiológicos. Entonces es como un órgano más, es un órgano más muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos mucha masa muscular, al final se ha visto que las poblaciones más longevas tienen menos masa muscular porque es algo que hace que gastemos más calorías, que necesitamos más nutrientes para poder mantenerla.
no es algo saludable, por así decirlo. Un culturista, por así decirlo, no es la definición de persona saludable. Yo tengo, ahora que has hablado del saludable y del culturismo, ¿cuáles son las principales? Es un poco putada esta pregunta, tal y como estamos en el contexto de lo que hemos hablado de héroe, pero ¿de qué muere un culturista? Los culturistas que utilizan farmacología, Sí. normalmente las muertes repentinas suelen ser por uso de diuréticos, por un mal uso de los diuréticos. Los diuréticos son un grupo de medicamentos que se utilizan principalmente pues, para la función renal y hacen que el riñón excrete agua, excrete sodio, excrete minerales. Bueno, pues mal usados los diuréticos te pueden matar porque producen un fallo renal y si el riñón no funciona, pues lo palmas, así directamente. Cuando un culturista fallece por edad, normalmente fallece o bien por un infarto, es decir, ese infarto normalmente viene provocado por haber generado una alta cantidad de placa arteriosclerótica, que es, digamos, que alrededor de tus arterias se forma una pared muy rígida, se va tapando, no puede pasar la sangre, se forma un coágulo, se queda ahí, no pasa la sangre al corazón, ¡pa! Corazón revienta, un infarto, ¿no? Un infarto que le puede pasar a todo el mundo. Sobre todo a medida que envejecemos tenemos más cantidad de placa arteriosclerótica, es decir, como nuestras tuberías se van llenando de mierda y no pasa la sangre, no pueden pasar los nutrientes para el resto del cuerpo. Pues, ¿qué ocurre? Cuando los esteroides, por diferentes vías, lo que hacen es empeorar el perfil lipídico, bajan el colesterol HDL, aumentan el LDL, aumentan los triglicéridos, etcétera, etcétera. Al final lo que hacen es aumentar esta placa arteriosclerótica y eso es difícil de revertir. Por no decir, no es imposible, pero es muy difícil de revertir. Entonces, con los años, el hecho de acumular más placa arteriosclerótica, más placa esclerótica, pues se produce una rigidez arterial, se produce pues eso, unas arterias muy tupidas y es lo que aumenta la probabilidad de que tenga un infarto. Es decir, un día que un coágulo de sangre no dé pasado, pues ahí has petado. Las personas que sin ser culturistas también se mueren de infartos y se mueren exactamente por lo mismo. Una persona con sobrepeso tiene un peor perfil lipídico, más LDL, más colesterol total y produce lo mismo. ¿Qué pasa? Que pues un culturista puede que le ocurra más joven porque los fármacos hacen que esto se acelere. Y cuanto más tiempos pasemos con un perfil de lípidos malo, con mucho colesterol total, con mucho LDL, con bajo HDL, pues más probabilidades de que esta placa arteriosclerótica aumente más rápidamente y más posibilidades de que nos dé un infarto a medio plazo. No a corto plazo. Tú usas esteroides un año y no te va a dar un infarto. O sea, ya igual la cantidad de esteroides que utilices, ¿sabes? No te vas a producir un infarto porque no te da tiempo. Te puede pasar por otras cosas, pero por un infarto por la placa arteriosclerótica no. Luego, el hígado. La gente piensa que los esteroides son malísimos para el hígado. Y sí y no. Es decir, los esteroides inyectables apenas tocan el hígado. O sea, tiene un efecto muy, muy leve sobre el hígado. En el hígado se metaboliza todo. Se metaboliza el alcohol, se metaboliza en cualquier droga, se metaboliza en el 90% de los fármacos o el 100%. O sea, todo se metaboliza en el hígado. Todos los tóxicos se metabolizan en el hígado. Entonces, los esteroides orales, para que puedan ejercer su función, pues llevan una modificación en su estructura, que es una 19-alfa-aquilatación, y eso se metaboliza en el hígado, para poder ejercer luego su efecto, digamos, positivo sobre la síntesis proteica. Entonces, los esteroides orales sí que dañan el hígado, generan un estrés hepático, generan un daño hepático, impiden el flujo de la bilis hacia bueno, un montón de patologías, lo que se llama colestasis. Todo esto daña el hígado. Entonces, ¿puedes cargarte el hígado por utilizar esteroides orales? Sí, a largo plazo, pero sí. Realmente es muy difícil morir por un problema hepático provocado por los esteroides, porque realmente el hígado tiene una capacidad de regeneración muy alta, o sea, es muy, muy difícil. Ahora, si tú, por ejemplo, tienes una predisposición genética de tener un cáncer en el hígado, un adenoma, el hecho de utilizar sustancias, sobre todo de hormona de crecimiento, que es otro grupo de sustancias o otra sustancia que no actúa por la misma vía que los esteroides, pero que normalmente se meten esteroides, se meten hormona de crecimiento y hacen, pues, digamos, el combo. Pues la hormona de crecimiento lo que hace es facilitar el crecimiento de prácticamente todo. O sea, cualquier tipo de cáncer lo acelera, porque aumenta el crecimiento celular, básicamente. Entonces, en el caso de tener una predisposición genética a un cáncer y tú usar dosis suprafisiológicas de hormona de crecimiento, pues sí, potencias o aceleras ese cáncer. Tú puedes tener un cáncer y que no te pase nada hasta los 50 años, que es cuando te salga, pero tú a lo mejor utilizas hormona de crecimiento, mucha cantidad de hormona de crecimiento, y ese cáncer, en vez de salirte a los 50, te sale a los 40 o a los 30.
Entonces, por eso te puedes morir. Luego, la mayor parte de los efectos secundarios, te diría, son visibles visualmente, es decir, ginecomastia, caída del pelo, salida de acné, barba, o sea, pelo, muchas cosas, pero que te mate realmente, por un lado, a nivel cardiovascular, a nivel hepático complicado, los diuréticos, pero por ser usados mal, y a nivel renal. A nivel renal es donde más probabilidad de que te mueras o de que sufras que tengas que hacer un proceso de diálisis. Tú cuando metes esteroides lo que provocas es una hipertensión arterial, provocas un estrés renal en los riñones, que tenemos dos, y con medio riñón podíamos funcionar, pero con los años vamos dañándolos, vamos perdiendo capacidad de filtración. Los riñones básicamente lo que hacen es filtrar la sangre, quitan la mierda, quitan la urea, las quitamos por la orina, etc. Bueno, pues aunque tenemos dos riñones, si los metemos mucha tralla a lo largo de nuestra vida por nuestro estilo de vida o por el uso de esteroides que provocan un estrés renal muy grande, a medio largo plazo, te diría más largo que medio, pues te puedes morir, porque si te fallan los riñones, palmas. Y si te lo detectan a tiempo, pues puede que tengas que estar conectado a una máquina en diálisis y que te estén limpiando la sangre, pues una máquina, o varias veces a la semana, que te tengas que estar conectado 1 hora o 2 horas a una máquina que te limpie la sangre, porque tus riñones no son capaces de hacerlo, o necesitas un trasplante. O sea, son efectos secundarios muy graves que yo creo que esto no le incentiva a nadie a usar farmacología. Saberlo está bien. Hay gente que pensará, los esteroides no son tan malos como la gente se piensa. Pues depende. A corto plazo probablemente no te vaya a matar. Es decir, tú por pegarte una borrachera no te vas a morir. Por fumarte un paquete de tabaco durante un año no te vas a morir. Los esteroides es lo mismo. O sea, lo único que te puede matar a corto plazo es, como te digo, son los diuréticos. Que tomas 3 pastillas mal tomadas y te vas para el nicho. Ya está. Porque por hacer el canelo, por no saber utilizar los diuréticos. Pero los esteroides, tú puedes utilizar dosis moderadamente altas de esteroides y que no te pase nada hasta dentro de 5 o 10 años. Ahora, si tú usas mal esteroides durante 10 años, ya te aseguro yo que el riñón lo vas a tener petado y probablemente acabes en diálisis o con una función renal muy baja, de un 30%. Esas cosas pasan y hay gente que solo se preocupa, pues, el pelo, las tetas, el acné, cosas que se ven. O las chicas, por ejemplo, que se les note la voz, que se le engruese la mandíbula, que le cambie la forma de la cara. Esos efectos son leves, es decir, son visuales, pero no son efectos secundarios a nivel orgánico que realmente son los que te acortan la vida. O sea, realmente los efectos secundarios malos son los que no se ven. Los que no se ven y, como te digo, ocurren a medio plazo, medio-largo plazo. 10 años, 15 años. Con menos de 5 años realmente es difícil estar jodido. O sea, tienes que hacerlos pero que muy mal y usando dosis muy altas. Podemos decir que todos estos efectos son dependientes de la dosis y del tiempo de uso, ¿no? Exacto. 100%. Dosis, sustancia en concreto, porque algunas sustancias son más seguras que otras, y tiempo de uso, la exposición a una sustancia. Eso es la clave. Por eso, pues hay personas que dicen, Buah, estas sustancias no tocarlas, nunca. O sea, aunque quieras usar esteroides, esta no la toques, esta no la toques, esta no la toques. Dosis, no superar X cantidad. Cada persona utiliza una cantidad diferente, pero se abusa. No es que se use, muchas veces es que se abusa. Y luego el tiempo, es decir, no es lo mismo hacer un ciclo al año como se hacía antes, o 2 ciclos al año. Nada, 8 semanas y luego otras 8 semanas. Vale, un tiempo de uso muy pequeño. Ahora lo que se hace muchas veces es usar durante más tiempo o usar todo el año. ¿Qué está bien? Pues cuanto menos uses, mejor. Cuantas sustancias uses, cuantas menos sustancias uses también, porque casi todas las sustancias de los esteroides funcionan por la misma vía. Es decir, los esteroides todos son derivados de la testosterona y todos ellos interactúan con el receptor androgénico, que es lo que hace que aumente la síntesis proteica y que, la ganancia de masa muscular. Bueno, pues con utilizar 1 o 2 más que suficiente, porque ¿para qué vas a utilizar 5 si todos van a funcionar por la misma vía? Si te pasa algo, no sabes por culpa de cuál es. Haces un efecto cóctel que no está investigado, es decir, tú mezclas 5 cosas y no sabes qué es lo que está pasando ahí. Entonces, por eso lo más seguro es utilizar 1 o con mucho 2 sustancias, y cuanto menos mejor. Y bueno, si no usas mejor, pero vamos, que a las personas que usen farmacología me refiero. Te puedo preguntar, sin entrar en polémica,
dos sustancias de las cuales son más seguras y dos de las cuales jamás se deberían tocar? Pues mira, la más segura es la testosterona. Tiene su lógica, nosotros la sintetizamos, pues simplemente utilizarla en dosis superfisiológicas va a ser más seguro que una sustancia que no generemos. Y la segunda más segura, te diría el primobolan. Yo soy un poco friki también del mundillo y el primobolan posiblemente sea la sustancia junto con la testosterona más segura, porque se ha investigado en mujeres, se ha investigado incluso con dosis bastante altas sin ofrecer unos efectos secundarios tan heavy. Y las más heavies, perdón, te diría la trembolona, la famosa trembolona, que es como un esteroide pues muy potente, ¿no? Que es como el más potente de todos. Y te diría pues quizás la tritrembolona, que es como una trembolona triple, que es básicamente lo mismo. Y te diría pues la boldenona o la dihidroboldenona, que son, bueno, son todos derivados, o sea, de cada sustancia pues hay diferentes ésteres y diferentes como formas, por así decirlo. Entonces la boldenona pues es una sustancia que, al igual que la testosterona, funciona también por efecto androgénico, pero se ha visto que produce más toxicidad a nivel renal. Pues boldenona, dihidroboldenona, pues similar. Te diría trembolona y boldenona son las que más evitaría. Bueno, y los orales, es decir, las sustancias los esteroides que se toman por vía oral, que normalmente son más dañinos que los esteroides inyectables por el hecho de que al ser tomados por vía oral se metabolizan en el hígado y producen un estrés hepático. Pero sí que es cierto que hay esteroides orales que son un poco menos, o sea, son menos dañinos que pues eso, la boldenona o la trembolona. Y Adrián, en este rango entre los más seguros y los más peligrosos, ¿en qué punto se encontraría el famoso TRT? Es que el TRT es solo testosterona. El TRT... O sea, testosterona a unas dosis de TRT. Claro, eso no sería dopaje. O sea, eso sería un tratamiento. Vale. O sea, la TRT, lo explico Bueno, sí, explícalo. La TRT es una terapia de reemplazo de testosterona, que puede ser tanto para mujeres como para hombres. Tanto los hombres como las mujeres tenemos testosterona. Lo que pasa es que tenemos una cantidad diferente. Entonces, la testosterona en hombres, digamos que podemos tener aproximadamente, podemos crear aproximadamente, ponte, entre 60 y 80 miligramos de testosterona a la semana, cada hombre. Vamos a poner entre 50 y 70. Gente que dirá un poco más, gente que dirá un poco menos. Vamos a poner 70. Vale, pues normalmente lo que se hace es administrar la testosterona. Se puede administrar de diferentes formas, pinchándote, con parches, con geles que se echan por los hombros, por el cuerpo, y se asimila la testosterona. Incluso la hay en forma oral. Bueno, hay hasta forma nasal, rectal. O sea, testosterona hay en muchas formas, porque se ha investigado muchas formas, pero vamos, las más típicas: inyectado, en parches y geles, las más empleadas. Entonces, una terapia de reemplazo, por definición, es administrar la testosterona que tú sintetizarías de forma exógena. Perdón. Entonces, ¿quién tiene sentido utilizar una terapia de reemplazo hormonal? Pues alguien que tenga lo que se llama un hipogonadismo, es decir, que no pueda sintetizar tanta testosterona porque sus testículos no funcionan, porque su cabeza no funciona. Es decir, la síntesis de testosterona está mediada por los testículos y por el hipotálamo. Si falla algo y tu cuerpo no es capaz de sintetizar testosterona, pues tu nivel de testosterona va a bajar, y eso va a tener una serie de consecuencias, no solo a nivel de composición corporal, no solo a nivel de masa muscular, de grasa y demás, sino a nivel emocional, por ejemplo, a nivel de los huesos. Es decir, se puede producir osteoporosis, se pueden producir, bueno, ciertas patologías bastante graves. Entonces, si tú no produces suficiente testosterona por tu patología, el reemplazar esa testosterona que tú no produces por una exógena te va a hacer bien y vas a estar sano, vas a ser una persona sana. ¿Qué pasa? Que hay personas que piensan que estando sanos meten testosterona afuera, le va a hacer un bien, y no, se van a quedar igual. Reformulo la pregunta. Sí. Uno no necesita TRT, uno ya está produciendo más o menos sus cantidades fisiológicas con las que tiene una vida, podríamos decir, plena, Sí. pero quiere aumentar ligeramente esos niveles. ¿En qué punto de seguridad se encontraría eso que ya no sería TRT? Había dicho TRT, pero eso ya no eso ya no es TRT. O sea, aunque muchos dicen, estoy en TRT, y en realidad... Claro, todo lo que supere tu producción endógena, eso ya no es TRT, eso te estás ciclando, con más o menos cantidad, pero te estás ciclando. O sea, si no quieres decir ciclarte, puedes decir, estás haciendo uso de sustancias o estás haciendo uso de testosterona, como tú quieras. Entonces, a más testosterona metas, obviamente vas a ganar más masa muscular por sacar la testosterona fuera de rango, vas a ganar más masa muscular, vas a mejorar más tu composición corporal, y a más cantidad,
más efectos secundarios. ¿Qué pasa? Con la testosterona y con la mayor parte de los esteroides, cuando tú sales del rango fisiológico, es decir, tú empiezas la testosterona y llegas a... Tú ponte que una persona normal está entre 2 y 10. Vamos a poner 2 y 10. Vale, tú metes 11, 12, 13. Vale, pues los efectos de ganancia de masa muscular van así. Van así, mejor dicho. 12, 13, 14, 15, 16. Vale. Los efectos secundarios van poquito a poco también, subiendo. ¿Y qué pasa? En vez de ser 10, tú ponte que estás en... Bueno, pones la testosterona a 100, por decirte algo. Vale, pues los beneficios ya van a empezar a hacer así. Se van aplanando. Y, sin embargo, los riesgos van haciendo una curva parabólica. Es decir, cada vez en picado para arriba. Y esto cada vez va para abajo. Entonces llega un punto que realmente no te conviene utilizar más cantidad para los beneficios que trae. Es decir, por muy fuerte que te quieras poner, los efectos secundarios cada vez se multiplican más y las ganancias de masa muscular se minimizan muchísimo. Yo, por ejemplo, lo que te puedo decir es que hay mucha gente que piensa que cualquier cantidad de testosterona por encima de rango fisiológico es súper peligrosa. No. Tú puedes, imagínate, tener el doble de cantidad de testosterona, que sería ciclarte ya. Imagínate utilizar 150, que puede ser el doble de lo que una persona produce de forma natural, 150 miligramos semanales, y tú apenas vas a tener efectos secundarios. O sea, tú te haces una analítica con 150 miligramos semanales durante 3-4 semanas y a lo mejor no ves ningún cambio en una analítica. Y dices, pues ya estoy sano. Y si ya Ni siquiera aumentan tus niveles. Sí, tus niveles sí, pero me refiero, no lo ves en plan estrés hepático, estrés renal, Vale. apenas, se ve muy poco. Incluso ni siquiera te aumenta el hematocrito. A lo mejor sí. Perdón. El hematocrito son los glóbulos rojos, que esto es algo que se produce cuando más testosterona, más se incrementa el hematocrito y la sangre se vuelve más espesa y puede incrementar pues, el riesgo de padecer un infarto. Por eso los culturistas cuidan bastante el hematocrito, tienen en cuenta bastante las analíticas y el hematocrito. Entonces tú con 150, 200, 250, a partir de ahí ya sí, 100%, o sea, se te va... Es decir, tú tiras de un primero y muy difícilmente que te mates. Te tiras de un segundo y ojo, ya te puedes matar. Te tiras de un tercero y ya es muy difícil que te salves. Bueno, pues con 250 sería como un tercero, ¿no? Es decir, es difícil que te salves ya de que empeoren cosas. Empeore el hematocrito, que empeore pues, el filtrado glomerular, o sea, el trabajo del riñón, etcétera, etcétera. Si tú utilizas 1 gramo, es imposible que no sufras efectos secundarios. Es decir, te tiras de un noveno y tú 100% te vas a matar. O sea, te quieras o no. O sea, te va a pasar. O sea, vas a sufrir efectos secundarios. El que sea, pero vas a sufrir. Y en la analítica se va a ver. Pues hasta 250 diría yo que... Y esto no es hacer apología. Es decir, si tú utilizas 250 miligramos de testosterona semanales y utilizas ciertos fármacos que minimicen el daño que te pueda generar, como por ejemplo fármacos que ayuden a disminuir la presión arterial, fármacos que ayuden a disminuir el colesterol o mejorar el perfil lipídico, pues quizás los efectos secundarios que sufras de utilizar 250 miligramos o 200 miligramos semanales durante, ponte, 6 meses, sean muy, muy pequeños, muy reducidos. Entonces, claro que tiene efectos secundarios. Y si no haces nada, llega un momento que algún efecto secundario te va a salir. Pero ni son tan malos o tan peligrosos a dosis bajas y son letales a dosis muy altas. Es decir, realmente si tú utilizas 1 gramo de testosterona sin control durante 3 meses, ya vas a ver tu analítica y vas a decir, estoy reventado. Estoy reventado y a lo mejor te ha salido por el camino porque no has tenido cuidado, te has tenido ginecomastia, a lo mejor te acelera la caída del cabello, te ha salido mucho más vello corporal. Si tú utilizas una mujer testosterona, pues va a cambiar la voz, se le va a poner pues, una mandíbula mucho más acentuada, el tamaño del clítoris le va a aumentar, o sea, hay muchas cosas que pueden pasar. Pero vamos, respondiendo a tu pregunta, yo te diría que un TRT no tiene efectos secundarios, prácticamente nada, porque eso es un TRT, en dosis de TRT. Todo lo que supere va a tener algún pequeño efecto secundario, que a lo mejor no lo ves en una analítica en 3 semanas o en 5 semanas, pero siempre todo lo que produzca un efecto va a generar otro efecto colateral en una parte de nuestro cuerpo. Te diría que hasta 200 miligramos, que nadie utiliza 200 miligramos, o sea, casi nadie utiliza tan poca cantidad, que se notaría a nivel de composición corporal, igual ganas masa muscular el doble de rápido, o 1,5 veces más rápida por lo menos, y sin embargo los efectos secundarios son bastante pocos
Que esto es algo que comentó Villano hace poco también, hace cosa de un mes o así, lo he visto, y estoy totalmente de acuerdo, porque he visto gente que utilizando cantidades muy pequeñitas, por estar en TRT, que no es TRT, que es un ciclo, literal, es como se llama Blast and Crease, es decir, utilizar mucho, utilizar poco, lo que se llama un crease, y dices tú, hostia, tienes una analítica de una persona natural, o sea, tienes una analítica que no tiene alteraciones prácticamente, que está, entre comillas, sana. Adrián, y una pregunta. ¿El efecto secundario principal no es que tu cuerpo deje de producir esa testosterona? Tu cuerpo, en el momento que metes cualquier esteroide andrógeno, es decir, testosterona o cualquier otro, va a dejar de producir testosterona. ¿Por qué? Porque, bueno, la testosterona pues ya detecta, ve que tenemos unos niveles suficientemente altos y tu cuerpo dice, ya tengo suficiente testosterona, ¿para qué voy a producir más? Si ya hay. Entonces, lo que hace es bloquear la síntesis de LH, de FSH, que son las que mandan la señal para que luego sintetices testosterona. Entonces dice, nada de testosterona. Cuando tú metes cualquier andrógeno, simplemente el hecho de actuar sobre el receptor androgénico, que es lo que luego genera esa síntesis de proteínas, tu cuerpo ya dice, hay andrógenos en sangre, no necesito más testosterona, ya hay suficientes andrógenos, porque ha habido una activación del receptor androgénico. Entonces sí, el efecto más inmediato es la inhibición del eje. Aunque tú utilices, por ejemplo, una terapia de reemplazo, si tú, imagínate, eres capaz de producir una unidad de testosterona al día y tú metes lo que sería normal, que serían, por ejemplo, 5, pues en ese momento que tú metes 5, tú dejas de producir una. O sea, tu cuerpo dice, que ya hay, no hay más. Ese es el efecto secundario siempre. Lo que pasa es que ese no te va a matar nunca. No, ese no te va a matar. Vas a ser un despojo, pero no te vas a morir. Te va a matar en vida. Va a acabar, por ejemplo, Pero no te va a matar. Ya, pero te va a matar va a en reducir vida. el tamaño testicular, por ejemplo. Los testículos como que se encogen, luego vuelven a su tamaño original si se cesa el uso de andrógenos o de testosterona. Pero sí, se reduce también la espermatogénesis, es decir, la síntesis de nuevos espermatozoides se reduce. Eso ocurre. Se recupera en totalidad. Depende. A más cantidad y más exposición se produce lo que se llama daño testicular, por ejemplo, y entonces no se acaba recuperando ni todo el tamaño testicular ni toda la síntesis de testosterona. Es decir, si tú normalmente producías 8 y usas durante 4 o 5 años, pues llega un momento que dejes de usar y a lo mejor en vez de producir 8 eres capaz de producir 6 o 5 o 3. Muy interesante. Hábitos para la hipertrofia. Llevamos 3. ¿Podrías resumir estos 3 y añadir el cuarto? A ver, yo te diría entrenar bien, y entrenar bien es un hábito muy, muy complicado. Es decir, tener una correcta programación de entrenamiento, llevar un control del entrenamiento, generar esa sobrecarga progresiva de lo que muchas veces se habla para ganar masa muscular, pero yo creo que eso es clave, es decir, cada vez te tienes que hacer más fuerte. No me importa si lo anotas en un papel o te lo anotas en el teléfono o cada día dices tú, voy a intentar esforzarme más para meterle más kilos a la barra y sacar más repeticiones, pero progresar, es decir, tienes que hacerte más fuerte para ganar masa muscular. Puede que no a corto plazo no ganes fuerza, a una semana, 2 semanas, pero a 6 meses vista, a un año vista, tú tienes que hacerte más fuerte para tener más tejido muscular, si no, de forma natural es muy difícil ganar masa muscular. Y ya no sé qué decirte más. Ya tenemos 4. Las 4 claves, es que son las 4 Sí. patas de la mesa, es decir, el descanso, el entrenamiento, la nutrición y el estrés. Te podría pedir que nombres esos 4 y los resumas muy brevemente, muy rápido. Las 4 patas de la silla que nos hacen ganar masa muscular son el descanso, dormir bien de forma de suficiente calidad y suficiente tiempo, minimizar el estrés lo máximo posible, controlarlo, comer adecuadamente, es decir, las calorías que nos tocan e intentar hacer un reparto lo más equitativo posible de la proteína y hacer un entrenamiento adecuado, es decir, hacer una correcta programación de entrenamiento, entrenar fuerte con mucha intensidad y progresar en las cargas a lo largo del tiempo. Brutal. Vale, Adrián, podríamos seguir 3 días seguidos porque la verdad me está pareciendo un podcast súper interesante, pero vamos a pasar a la ronda de preguntas rápidas. ¿Nacor? Vale. Se las haces tú. ¿La quieres hacer tú? No, se las tú. Vale. ¿Estás preparado? Tengo que decir, Una u otra de las dos. Vale, ¿Vale? dos Te van a opciones. dar 2 opciones y tú te tienes que quedar con una. ¿Vale? Súper rápido, Pensando la primera rápido. que se te pase por la cabeza. vale,
¿Estás listo? Va, Vamos a por ello. ¿Caminar o correr? caminar. ¿Tortilla de patatas con cebolla o sin? Con cebolla. ¿Amor o sexo? Sexo. ¿Pizza o hamburguesa? Hamburguesa. ¿Montaña o playa? Playa. ¿Peli o libro? Peli. ¿Mancuerna o barra? Mancuerna. ¿Invierno o verano? Verano. ¿Oversized o tirantes? Tirantes. ¿Día o noche? Día. ¿Perro o gato? Gato. Brutal. Y para acabar, Adrián, ¿a No quién- se puede hacer ningún matiz, ¿no? Sí, puedes hacerlo. Los que quieras. Entre amor o sexo, si es hacer amor o tener sexo, tener sexo. Si es en pareja, amor. O sea, la pareja amor, en la cama sexo. Brutal. Y para acabar, Adrián, ¿a quién te gustaría ver en este podcast? Uf. ¿Vale cualquiera? Que vale cualquiera. Pues mira, tengo un amigo que compite en culturismo natural también, que creo que es un puto crack de la biomecánica y creo que podríais hacerle un podcast bastante guay. Se llama Yago de Heracles Fit, y me gusta mucho como programa de entrenamiento. Vamos, también lleva muchos atletas competidores y creo que podría estar guay. No es alguien hiper conocido, pero yo creo que es un tío que puede aportar mucho. Genial, pues. Y Adri, ¿te puedo hacer una pregunta ya fuera de tiempo que no tocaría hacerla? Pero Sí. ¿cómo le dirías a una persona que justo ahora empieza, de forma muy resumida, que debe repartir los macros en su dieta? De forma muy rápida. Aproximadamente 1 gramo de grasa por comida, por kilogramo de peso por corporal al día. De proteína, entre 1,6 mínimo y 2,5 máximo. Y el resto hidratos de carbono. Y digo 2,5 porque a lo mejor con 2,2 es suficiente, pero una persona novata va a tener que generar más daño muscular y se va a poder aprovechar de una cantidad de proteína un poquito más alta. Y el resto, hasta llegar a las calorías. Las calorías que esté pautada, sea para ganar masa muscular o para perder grasa, que él tenga que establecer previamente, pues todo hidratos de carbono. Perfecto. Total. Adrián, muchísimas gracias, ha sido un placer, una conversación súper interesante, hemos podido aprender y nutrirnos un montón, te agradecemos mucho. Nada, un placer, yo encantado. La verdad es que es la primera vez que me preguntan sobre estas cosas, bueno, porque normalmente no me meto en polémicas, normalmente no hablo de farmacología más que pues para divulgar un poco tal, y de culturismo natural pues no suelo hablar, la verdad, o sea, me gustaría más podcasts que hablaran pues, sobre el culturismo natural, porque de hecho yo apoyo el culturismo natural y creo que los dos mundos pueden estar perfectamente compatibles y se deberían apoyar. Y de hecho hay federaciones donde va a haber culturismo natural y culturismo no natural y creo que perfectamente pueden ir de la mano. Pero vamos, que yo estoy muy acostumbrado a hablar sobre suplementos y hablar de otros temas me encanta, tío. Ha sido brutal, la verdad. Sí, a mí me ha encantado, la A mí verdad. también, ha sido una pasada. Y te estamos muy agradecidos por habernos cedido este rato con nosotros. Un placer, de verdad. Muchas gracias, chicos.